Imagina tener tanto talento que Maradona detiene un partido solo para aplaudirte. Ahora, imagina morir ahogado en tu propia sangre antes de cumplir 24 años. Esta es la historia de un genio de las calles que deslumbró a Brasil, humilló a defensas con una sonrisa y desapareció antes de llegar a la cima. Dene Augusto no solo jugaba fútbol, lo convertía en magia. Pero su destino, marcado por aplausos y tragedias, se convirtió en un drama que el mundo aún trata de entender. Lo que vas a ver no es solo una biografía, sino una lección de vida. Dicho esto, empecemos. Dene nació en un lugar humilde, entre calles llenas de polvo y barrios donde los niños aprendían a correr antes que a hablar. Creció rodeado de risas y el sonido de balones golpeando paredes viejas, un lugar donde el fútbol no era solo un juego, sino un camino hacia la esperanza y la libertad. Desde pequeño, su familia notó algo especial en cómo manejaba la pelota, como si tuviera un instinto natural para ese lenguaje silencioso que pasa de pie a pie. Solo necesitaba un espacio libre y unos pocos amigos para transformar un pedazo de calle en el escenario perfecto para sus hazañas de niño. Los que lo vieron jugar de pequeño dicen que, cuando Dene corría tras el balón, nada lo paraba. Su entusiasmo y un toque de picardía infantil se mezclaban para crear jugadas que parecían imposibles. Una mañana, en un partido improvisado del barrio, unos vecinos lo vieron driblar a varios rivales más grandes que él con una gracia que parecía de profesional. Entre risas y aplausos, el pequeño levantaba la cabeza buscando a su próximo rival, seguro de que la pelota seguiría pegada a sus pies como si fuera parte de él. Esa vida simple, con pocas cosas materiales, se compensaba con el cariño de su familia, el orgullo de unos padres que soñaban con un futuro mejor para su hijo y la alegría de quienes lo rodeaban. El barrio fue su primera escuela, y la calle, su aula abierta, donde aprendía no solo a esquivar rivales, sino a enfrentar los problemas diarios con una sonrisa. Cuando empezó a jugar en partidos amateurs o torneos escolares, su talento se extendió como fuego. Entrenadores de equipos locales comenzaron a notarlo, sorprendidos por la forma casi mágica en que combinaba velocidad y visión en el campo. Varios predijeron que ese niño tenía un futuro brillante si encontraba las oportunidades y la guía correcta. En esos días, sus ídolos eran las estrellas que veía en la tele, leyendas que se habían hecho famosas con jugadas increíbles y su capacidad para cambiar un partido en un segundo. Dene soñaba con seguir sus pasos y a veces les decía a sus amigos que un día jugaría en un estadio enorme, con miles de personas gritando su nombre. Aunque algunos se reían de sus sueños, él nunca dejó de creer en esa meta que ya crecía en su corazón. Entrar al fútbol formativo fue un paso clave. Se unió a clubes de barrio y academias sencillas, donde entrenadores con buen ojo confirmaron que estaban ante un chico especial, un talento puro que solo necesitaba pulirse y orientación. Aunque era joven, Dene entendió que el talento solo no bastaba y mostró disciplina, pasión y humildad para aprovechar cada oportunidad. Pero los desafíos llegaron pronto. Incluso siendo niño, el sacrificio fue parte de su vida, madrugar para entrenar, viajes largos en transporte público y la presión constante de demostrar que su habilidad no era algo pasajero. Cada obstáculo superado fortalecía su voluntad y la idea de llegar lejos se hacía más sólida. La chispa en sus ojos seguía viva. Su familia, emocionada y orgullosa, hacía todo lo posible por apoyarlo, sabiendo que cada esfuerzo podía abrirle las puertas a un mundo que para muchos parecía imposible. Así se formó el talento de Dene, un joven que prometía ser la nueva estrella del fútbol brasileño, el heredero del juego bonito que tantas glorias había dado a su país. Esa etapa temprana de su vida fue la base de lo que vino después, porque ahí, en esas calles polvorientas, nació no solo su amor por el fútbol, sino la fuerza interior que lo empujaría a soñar en grande y a buscar su destino más allá de los límites de la realidad. Tras brillar en las categorías juveniles, Dene recibió la noticia que cambió su vida para siempre. El día en que le dijeron que jugaría en un equipo profesional, sintió una mezcla de alegría y nervios. Era el sueño que había imaginado de niño, jugando bajo un sol ardiente. Su familia lo celebró como un triunfo de todos, y el barrio entero se llenó de orgullo. Pero no todo era fácil.
Con la nueva oportunidad llegaban también retos más grandes, una competencia feroz y la presión de un entorno donde la pasión por el fútbol podía convertirse en una exigencia enorme. Su debut profesional fue una explosión de emociones, el estadio iluminado, los cantos de los hinchas, la emoción que sentía al pisar el césped. Por primera vez, Dene se mostró con confianza, enseñando destellos de su estilo único. Los medios se rindieron ante el joven que había llegado para mostrar que el talento nacido en las calles podía brillar en los escenarios más grandes. Los hinchas, ansiosos por nuevos ídolos, empezaron a querer a ese chico que se movía en la cancha con una valentía que atrapaba. Cada vez que tocaba el balón, se sentía una energía distinta, como si algo mágico estuviera a punto de pasar. Dene tenía cualidades que lo hacían especial, era rápido, ágil, con una habilidad para driblar que ponía nerviosos a los defensas rivales. Su forma de controlar el balón reflejaba ese juego bonito que tanto amaban los brasileños, una mezcla de técnica perfecta y alegría espontánea que hacía que todos aplaudieran. Rápidamente, lo compararon con otros grandes del fútbol, y algunos se atrevieron a decir que sería el próximo líder de su generación. Sus compañeros de equipo veían en él una inspiración, y los entrenadores sabían que tenían a un talento capaz de cambiar estrategias solo con estar en el campo. A medida que su nombre se hacía más conocido, Dene regaló momentos inolvidables. Hubo partidos en los que hizo jugadas que parecían de otro mundo, dribles imposibles y goles que quedaban grabados en la memoria de los hinchas. Esos primeros triunfos aumentaron su confianza y dispararon su fama en los medios. Hablaban de él en programas deportivos y en las portadas de los diarios. Una tarde, tras un gol increíble, un comentarista gritó que estaban viendo nacer a un mito. La fama llegó rápido, junto con las expectativas que siempre caen sobre los jóvenes talentosos. Para muchos, Dene representaba lo que hace grande a un jugador brasileño, la mezcla de alegría y pasión en cada toque, la creatividad que surge de la improvisación, el baile sobre el césped que emociona a los espectadores. Sus seres queridos contaban que, aunque todos lo reconocían, él seguía siendo humilde, con los pies en la tierra. No quería decepcionar a su familia ni a la multitud que ahora lo miraba con admiración. Su vida empezó a cambiar. Viajaba con el equipo, entrenaba con más disciplina y recibía felicitaciones de quienes celebraban sus logros. Pero en los pasillos del club también oía rumores de envidia y dudas, recordatorios de que el éxito en el fútbol puede desvanecerse en un instante. En medio de todo eso, llegó el momento en que la selección nacional y clubes importantes pusieron sus ojos en él. Había directivos observando sus pasos, atentos a su progreso, deseosos de firmar a la nueva promesa brasileña. Y eso era solo el comienzo. La promesa de fama y gloria lo empujaba hacia una aventura cada vez más emocionante, hacia un escenario donde aún no imaginaba que el destino podía volverse cruel. En ese momento de su carrera, todo parecía indicar que lo mejor estaba por venir, porque su nombre empezaba a sonar con fuerza en el mundo del fútbol. El brillo de Dene, que parecía no tener límites, alcanzó su punto más alto en un periodo que, aunque corto, fue increíble para muchos. Sus actuaciones destacadas se multiplicaban y la selección nacional comenzó a pensar en incluirlo en futuras convocatorias. Todo el país se llenó de ilusión, soñando con que ese joven talentoso liderará una nueva generación de futbolistas capaces de devolverle la gloria a la Canarina. A nivel internacional, los rumores sobre un posible pase a clubes europeos encendieron aún más la esperanza de los hinchas. En su círculo cercano, Dene se mostraba confiado, disfrutaba cada entrenamiento y cada partido, sabiendo que cada jugada podía abrirle puertas inimaginables. La fama lo acompañaba, junto con las tentaciones de la vida pública. Pero sus seres cercanos notaban que el joven seguía siendo el mismo humilde de siempre. Aunque a veces sentía el peso de lo que todos esperaban de él, se mantenía firme y emocionado, listo para convertir cada reto en una oportunidad para superarse. Fue en ese momento de gloria, cuando muchos creían que estaba a un paso de consagrarse por completo, que el destino dio un giro inesperado. La tragedia que marcó la historia de Dene pasó en un segundo. Esa mañana terrible, la noticia sacudió al mundo del fútbol como un terremoto. El prodigio, la nueva esperanza del fútbol brasileño, había muerto en un accidente. Los detalles de lo ocurrido,
revelados con el tiempo, dibujaron una escena triste y desoladora. El país despertó sin poder creerlo, negándose a aceptar una pérdida tan repentina. Los hinchas, que hasta el día anterior festejaban sus goles y jugadas, ahora miraban al cielo con lágrimas. Todos se preguntaban, ¿cómo podía terminar así? Los medios se volcaron a cubrir la noticia. Los noticieros paraban sus programas para mostrar imágenes de su último partido, de sus momentos de gloria y de sus sonrisas sinceras frente a la cámara. Sus compañeros de equipo, algunos aún sin entender lo que pasó, hablaban con palabras entrecortadas y caras de dolor. Los aficionados, reunidos fuera del estadio y en diferentes lugares del país, encendían velas y dejaban flores, como si crearan un altar improvisado. En medio de la confusión, pocos podían entender el tamaño de esa pérdida. Se había ido un jugador con un potencial sin fin, un joven que prometía escribir capítulos brillantes en la historia del deporte. Se hablaba de un silencio que cubrió la cancha donde solía brillar, el lugar que tantas veces había aplaudido su magia quedó envuelto en una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. No era para menos. El mito de Dene, en un giro cruel, creció de una manera distinta al quedar su carrera cortada cuando aún había tanto por ver. Algunos hinchas decían con tristeza que se fue sin mostrar todo lo que podía hacer. Los periodistas internacionales, impactados por la noticia, también se unieron al duelo. Pelé, Maradona y otras leyendas que habían oído su nombre lamentaron la pérdida de quien muchos veían como el próximo gran talento del fútbol sudamericano. Ese día, el fútbol mundial se puso de luto. Brasil, un país que vive y respira con cada jugada de su selección y cada nueva promesa, sintió un dolor profundo al perder de forma tan cruel a un joven destinado a seguir la tradición de ídolos inolvidables. Fue un momento para reflexionar. ¿Qué habría pasado si la historia hubiera sido diferente? Si él hubiera tenido más tiempo para cumplir sus sueños y los de quienes creían en él. El dolor no solo era de los hinchas, sino de un sistema que reconoció, tal vez tarde, lo frágiles que son sus ídolos y la importancia de cuidarlos cuando más lo necesitan. El impacto de la muerte de Dene cruzó las fronteras de su país. El eco de su ausencia llegó a quienes ven el fútbol como una fuente infinita de emociones, un espectáculo donde el talento une corazones más allá de idiomas y culturas. Su muerte tan joven abrió un debate sobre cómo proteger a los deportistas, las condiciones de seguridad a su alrededor y la responsabilidad de los clubes e instituciones para cuidar a quienes son vistos como tesoros únicos. De un día para otro, el chico que salió de un barrio humilde se convirtió en un símbolo de lo frágil que es la vida, un recordatorio de que ni la estrella más brillante está a salvo de las sombras de la tragedia. En las calles de Brasil se organizaron vigilias y homenajes espontáneos, se pintaron murales con su rostro y se escribieron canciones que mantenían viva su memoria. Muchos sintieron que la historia de Dene no podía quedar solo como el relato de una promesa perdida. En su corta carrera había dejado lecciones sobre la perseverancia, el amor al deporte y la fuerza de la humildad frente a las tentaciones de la fama. Los clubes donde jugó y los que soñaron con ficharlo dedicaron minutos de silencio y mostraron tributos emocionantes antes de cada partido. La gente seguía pensando en él cuando veía un juego, imaginando cómo habría sido ver sus jugadas en un mundial o celebrar sus goles en las grandes ligas de Europa. Con los años, el legado de Dene tomó un aire casi legendario. Expertos y analistas que lo vieron jugar coincidían en que, si hubiera vivido, su nombre estaría junto al de otras leyendas que marcaron el fútbol. Inspiró a muchos niños que crecieron queriendo copiar su estilo. Algunos de esos pequeños, con el tiempo, adoptaron una forma distinta de entrenar, enfocada en la alegría y la conexión con el balón, algo que relacionaban con el recuerdo de Dene. Era como si su manera de jugar se hubiera convertido en un mensaje: el fútbol es pasión y belleza, un arte que hay que vivir con intensidad y respeto. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un me gusta y suscríbete para más relatos del deporte que nos une.